Cuando alguien más te dice que tu hijo no es perfecto, realmente parece un puñal en el corazón. Porque tener hijos es también confrontarse al ego de uno mismo, pero eran mis expectativas las que estaban truncando todos los procesos que ellos estaban viviendo. Entonces, desde ahí dije, punto número 1. ¿Cómo que mi hijo no es perfecto? En serio, cuando uno tiene hijos, espera la perfección. ¿Y qué me pasó? Me llamaron a avisar que mi hijo no era perfecto. Cuando me comentaron por qué no era perfecto, porque realmente yo ya sabía dentro mío que no hay niños perfectos, hablo mucho de la perfección, hablo mucho que todos somos diferentes, que todos cometemos errores, estudio mucho sobre eso también, pero cuando alguien más te dice que tu hijo no es perfecto, realmente parece un puñal en el corazón. Yo quiero saber si a alguien ya le pasó o es que a mí nomás me pasan este tipo de cosas. Entonces yo entré, no sé si conocen las fases de un duelo, que la persona que escribió al respecto se llama Elizabeth Kubler-Ross, si no me equivoco. Entonces en la fase de un duelo, digamos, existe la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación, ¿sí? Esto también a veces se aplica para las enfermedades y bueno, yo agarré estos 5 puntos directos y metí en el duelo que estaba haciendo conmigo misma por enterarme que mi hijo no era perfecto. Mi hijo tiene 7 años, yo le amo con todo mi corazón, por supuesto. Claro que yo le pongo límites, también me enojo con él, también le reto, pero que otra persona me diga, fue como, wow, paren el mundo, acá tenemos que mirar desde otra óptica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no es perfecto? ¿Por qué alguien tiene algo que decir de mi hijo? Entonces, por supuesto que esta llamada fue del colegio. Entonces yo en primer lugar digo, no puede ser, ¿verdad? Entré en negación, no puede ser, esto debe estar mal, seguro que están exagerando. Entonces me reúno, veo qué era lo que estaba pasando. Cuando me cuentan todo y podemos hablar, yo me enojo. La ira, me vino la ira. Y yo estaba muy enojada por lo que me decían de mi hijo. Más allá de que yo ya aceptaba que tenían razón y todo, yo estaba enojada porque yo no entendía cómo no podían entender que esa era una particularidad de él y que él llevaba eso en su forma de ser. A ver, para ir bien al grano, tengo un nene espectacular que se parece muchísimo a mí. Porque tener hijos es también confrontarse al ego de uno mismo. Le queremos mucho a nuestros hijos, por supuesto, porque Dios nos dio la bendición de poder cuidarles, pero también porque es parte de nuestro ego. Son nuestros hijos, es mi hijo. Entonces, claro que lastima el ego cuando alguien te está diciendo, mira, esto que estás haciendo no se acomoda al espacio en el que nosotros estamos. Entonces mi hijito tiene como la madre un nivel de actividad un poco elevado, entonces nos movemos mucho y nos cuesta mucho quedarnos sentados. De hecho, yo cuando hablo me muevo mucho también, ¿verdad? Y eso dificulta el desarrollo de una clase donde hay 30 niños, una profesora sola, y yo lo entiendo a la totalidad, pero eso no impidió que me enoje. Entonces, primero negué. Segundo, me vino toda la ira encima y dije, no puede ser, yo le saco del colegio, le llevo a otro lugar, ya estaba enojada con el mundo entero. Y yo de verdad cuando cuento esto espero que a alguien más le pase, porque ahora que estoy diciendo en voz alta me parece hasta absurdo lo que estoy diciendo. Bueno, después entré a negociar, listo, está bien, si él está haciendo esto, vamos a ver cómo mejoramos. Entramos a la negociación, bueno, le digo a mi hijito, mira, lleva una goma de pegar, pon en tu escritorio, cada vez que mire, acuérdate que tu cola tiene que estar pegada a la silla, ¿verdad? Entramos como a desarrollar ciertas actividades y estrategias para que él se quede más tiempo quieto. No había acá un problema emocional, no había una dificultad cognitiva, entonces tampoco me alarmó demasiado la situación, ¿verdad? Pero yo seguía como negociando conmigo misma, inclusive, de si teníamos que seguir ese camino o tomar nomás ya otro camino y tirar la toalla y que llevarlo a otro lugar donde sean menos chicos y se adapten mejor a él. Y yo decía, bueno, a ver, y todo lo otro que yo hablo siempre de ser resiliente, de adaptarnos a las situaciones, de respetar lo que dice el docente, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, empezamos a negociar. Posterior a la negociación, me entró un cansancio. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Será que me estoy por enfermar? Empecé a medir mis niveles de azúcar y esto. Y no, me di cuenta que era la total depresión porque yo no podía creer lo que estaba pasando con mi hijo, conmigo. Ya no sabía qué otro tipo de herramientas utilizar. Entonces, como que
entré en una suerte de tristeza y desesperanza que decía, no hay forma de que esto se solucione. Por supuesto que no se iba a solucionar en una semana, pero por supuesto, pero yo ya quería que se solucione hoy, ¿verdad? Que ayer mi hijo se levantó de la silla y hoy se tenía que sentar en la silla. Y no son así los procesos. Entonces para mí fue todo un aprendizaje que hoy puedo decir que estoy en mi fase 5. Estoy en la fase de aceptar, ¿verdad? Aceptar que mi hijito es una persona diferente, que no logra todavía, ya sea por su edad, por su madurez, por su control inhibitorio o un montón de factores que ahora estamos estudiando, quedarse sentadito cuando la profe le dice. Entonces acepté y estamos trabajando en eso y hoy vuelvo a lo que siempre dije, ¿verdad? Las expectativas que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. Y este tema me gusta porque es un tema que después en algún momento voy a profundizar. Condicionan cómo nos relacionamos con ellos, condicionan cómo ellos se desenvuelven en clase, condicionan cómo nosotros les miramos en la casa. Hace muy poco hice un material que se llama Una infancia sin etiquetas, que también lo vamos a tocar en este podcast más adelante. Y es un poco mirarle a nuestros hijos y mirarle a los otros niños sin ponerle etiquetas, ¿verdad? Entonces, no es que él es un hiperactivo y yo por eso ya condiciono todo su accionar, todo su desempeño, todas sus actitudes y por ende las mías a esa hiperactividad, que tampoco llega a él a un caso de hiperactivismo, pero es muy activo. Entonces yo me di cuenta que yo le estaba poniendo etiquetas a mi hijo. O sea, cada vez que él ya se movía de más en la mesa, yo ya me salía la furia porque él no se estaba quedando quieto y era un movimiento que era pasarme el tenedor. O sea, no era ni siquiera un movimiento que a uno le puede sacar de control. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos que nuestros hijos no son perfectos y podemos observarles y aceptarles como son, también les sacamos las etiquetas. Y al sacarle las etiquetas a nuestros hijos, les liberamos de un condicionamiento enorme del deber ser, del que tienen que ser perfectos, del que tienen que hacer todo como tiene que ser y que tiene que ser el niño que se queda sentado, que estudia a tiempo, que no le molesta a nadie con sus palabras o con su música, porque también canta mi hijo, entonces cantando no le molesta a nadie y él la verdad canta para concentrarse. Entonces yo dije, yo no le puedo cambiar la forma de ser a mi hijo si encima le va bien en todo el resto, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, es momento de empezar a pensar en todo el proceso que yo viví y plantearme cuáles son mis expectativas y ver un poco cuáles eran mis creencias. Y yo vengo de una educación bastante estructurada, bastante estricta, donde me tenía que sacar promedio 5, es lo mismo que le exijo a mis hijos. Tenía que quedarme sentada, cuando el adulto venía, él era autoridad, yo me tenía que quedar callada, sin preguntas, sin cuestionamiento, ¿verdad? Después había momentos donde sí teníamos más debate, pero en esa época era un poco más autoritario el sistema educativo, tanto en la familia como afuera. Entonces yo dije, ¿cuáles son mis expectativas con respecto a mis hijos? Y eso es importante que nos planteemos y digamos, bueno, yo espero que mi hijo haga esto en la vida, yo espero que mi hijo sea esto en la vida y que todo esto le sirva eventualmente también para poder proponerse ser feliz en la vida. Y ahí empecé a analizar y mirar cuál era el panorama, qué era lo que estábamos viviendo y nada de lo que yo puse encima como una bandera y la llevé para enfrentarnos a cada una de las situaciones realmente era lo que yo estaba buscando para la vida de ellos, pero eran mis expectativas las que estaban truncando todos los procesos que ellos estaban viviendo. Entonces desde ahí dije, punto número 1, cada vez que nuestras expectativas se quieren poner por encima de nuestros hijos, como por ejemplo que se saque un 5 y se sacó un 4, como por ejemplo que meta el gol que falló, como por ejemplo que esté atento en el partido de fútbol porque tiene que ser el mejor jugador, como por ejemplo que sea el mejor jugador de la cancha, si ni siquiera quiero que sea futbolista, ni él quiere ser futbolista. Entonces número 1 es observar a nuestros hijos y ver qué quieren ellos y ayudarle y orientarle hacia eso, ¿verdad? Esto no quiere decir que no hagan todas las otras cosas, que no se esfuercen en el proceso. Hay un montón de mecanismos que después vamos a hablar y vamos a trabajar para eso. Si no es, no, a mi hijo no le gusta matemáticas, no hace matemáticas. No. Es, veamos cómo orientarle para que trabaje también las matemáticas, porque tiene que desarrollar el pensamiento lógico. Pero digamos, miremos qué aptitudes tienen y reforcemos esas aptitudes. Otro, aceptar sus errores y equivocaciones. Yo creo que antes en la vida, y acá me pueden corregir, no teníamos a nuestro papá y a nuestras mamás tan encima, mirando, te equivocaste en esto tiene que salir perfecto.
este es un error, no puedes volver a cometer. O sea, yo no recuerdo eso de mi infancia. Yo me equivocaba y mi papá se enteraban a la noche cuando llegaban y cenábamos, si es que surgía la intención de conversar al respecto, ¿verdad? Generalmente en mi casa se hablaba mucho más de política, filosofía y otras cosas, pero de vez en cuando entraban nuestros temas cotidianos en la mesa y bueno, y era, ay, te pasó esto con tu amiga, sí, ¿verdad? Entonces, es verdad que hoy tenemos otros desafíos como sociedad por el ruido que tenemos alrededor y por la cantidad de información que manejamos. Otro punto es ser realistas, y esto es un poco lo que dije anteriormente, ¿verdad? Considerar nuestras expectativas, pero mirar y ver cuáles son las capacidades que tiene nuestro hijo y cuáles son sus limitaciones también, ¿verdad? Y no forzarles demasiado, porque podemos lograr grandes frustraciones si le forzamos demasiado, ¿sí? Frustraciones de las cuales quizá nos cueste mucho más levantarnos. Otro punto que no es menor es respetar sus tiempos. Yo siempre menciono, no es lo mismo llevar a caminar a un niño que ir a caminar con un niño. O sea, cuando yo le llevo a mi hijo, yo le apuro, le presiono. En cambio, ir a caminar con el niño es, me voy a sus tiempos, respeto sus tiempos. Si él camina lento, si agarra la piedrita, si... Y esto mismo tenemos que aplicar durante toda la vida. Si tarda 3 horas en hacer su tarea, y tarda 3 horas en hacer su tarea. Imagínense que en este escenario, y cuando nosotros nos volvemos adultos, el trabajo se adapta a nuestros tiempos y a lo que tenemos que lograr y a cómo lograrlo. Sin embargo, en el colegio le pedimos a nuestro hijo que tienen que ser igual a todo el resto, en el mismo tiempo que hace el resto. Cada 40 minutos tenés que terminar, ¿verdad? Sería mucho más interesante poder trabajar por objetivo que trabajar por hora cátedra. Por supuesto que eso no podemos cambiar, pero sí podemos modificar cómo lo estamos haciendo en la casa. ¿Sí? Si a mi hijo le va mejor después de comer, que coma primero. Si le va mejor antes de comer, como hacíamos con las siestas o con los baños cuando eran bebés. Si duerme mejor después de bañarse, entonces le baño y después le acuesto. Si duerme mejor antes de bañarse, entonces duerme y después le baño. Y un poco seguir en la práctica de observar y construir su espacio en torno a lo que vemos en ellos, ¿verdad? A sus tiempos, a sus capacidades, a sus limitaciones, adaptando siempre todas las decisiones que tomamos a la edad y a la etapa de desarrollo en la que ellos están. Y otro punto es, que no es menor, es reconocer sus esfuerzos y valorar su progreso, ¿verdad? Porque hay veces que los papás decimos, y yo soy la número 1 en decir, cuando vienen y me cuentan, mamá, me saqué un 5 en no sé qué, ellos súper emocionados porque pasaron una prueba que les fue súper difícil, y en mi cabeza y es tu única responsabilidad. Como, no te voy a dar un premio, eso no digo, ¿verdad? Pero después pienso, se esforzó para esto, entonces valoremos el esfuerzo y creemos ese ambiente positivo. Y en todo este proceso que yo viví con mi hijito, de que no se quedaba quieto, de que tenía que poder lograrlo y tenía que poder lograrlo mañana, porque yo me olvidé de aceptar sus capacidades, de reconocer sus esfuerzos, de respetar sus tiempos y de valorar su progreso. Entonces yo les invito a que cada vez que se den cuenta o que alguien les haga saber que no tienen hijos perfectos, porque otra vez repito, ya sabemos que no tenemos hijos perfectos, ¿verdad? Nos acordemos que en la imperfección se construye el amor, que en la imperfección se construye el crecimiento, que en la imperfección se logra el desarrollo, y que todos somos imperfectos, que todos somos diferentes, que sería bueno poder instalar como una moda valorar lo diferente y lo diverso.